dióxido de carbono. Este ejercicio tiene 3 incisos. En el inciso A nos dice que cuántos moles de monóxido de dióxido de carbono se producen cuando tú tienes 0.400 moles de la glucosa. ¿Cuántos gramos de glucosa se necesitan para formar 7.50 gramos de etanol? ¿Y cuántos gramos de monóxido de carbono se forman cuando se producen 750 gramos de el alcohol etílico? Damos unos minutos y lo revisamos.
Habría que sacar cuántos gramos hay en un mol de CO2. Exacto, Luis, muy bien. Tengo que sacar cuántos gramos hay en un mol de CO2. Sería oxígeno, es 16 más 16 son 32. ¿Y el carbono cuánto es? ¿Cuántos gramos? 14, ¿no? 12.0. Ay, perdón, 12.6. Entonces serían 32 más 12.6. Tendría que hacer la suma. Y entonces en la parte de abajo colocaría una mol de CO2. ¿Cuántos gramos tiene? ¿Cuánto sería la masa molar del CO2? ¿Cuánto es, Luis? Bueno, aún justo lo estaba sacando. 44. 44.009. 94.06. Entonces, 44. perdón. 44. 44.06. Lo voy a multiplicar, gracias, José Antonio. Lo voy a multiplicar por 0.800. Y entonces de esa manera yo, en lugar de obtener los moles, estaría obteniendo los gramos. ¿Sí? Aunque aquí en el ejercicio pues no es necesario porque solamente le está pidiendo los moles. Pero si viniera otro ejercicio de tarea, por ejemplo, entonces usted tendrían que sacar la masa molar del dióxido de carbono y multiplicarla por los moles. Y de esa manera yo obtendría los gramos que se producen en la reacción de descomposición de la glucosa. Ese para el inciso A. Y luego para el inciso B. Para el inciso B es más largo. En el inciso B nos está pidiendo gramos. Cuando te piden gramos, pues entonces es un poco más multiplicaciones. Todas son multiplicaciones, no tienen mucha complejidad. Aquí dice que cuántos gramos de alcohol, de la glucosa, se necesitan para formar 750 gramos de alcohol etílico. Partes de la cantidad que tú ya te tienes, es el dato, ¿no? Aquí me está diciendo que yo tengo 750 gramos de glucosa, entonces voy a colocar aquí los 750 que me faltó la G. Una mol de glucosa, ¿cuántos gramos tiene? Pues entonces tengo que hacerlo. Tengo 2 carbonos, cada carbón pesa 12.6, entonces sería 12.6 por 2. Tengo 6 hidrógenos, tengo un hidrógeno aquí y tengo otro hidrógeno acá, esos son 6. Y tengo un oxígeno, el hidrógeno es 1 y el oxígeno es 16. Perdón. Entonces, la suma del carbono, de los hidrógenos y del oxígeno me va a dar 46.07 gramos. Entonces, hasta aquí eliminé los gramos y ahora yo solo tengo moles. Ahora tengo que ir a la reacción para observar cómo es la relación de los coeficientes. Entonces me regreso. Quiero relación de coeficientes de etanol, que es lo que quiero saber cuánto se produce, cuántos gramos de glucosa se necesita, con la glucosa. Entonces, regreso a la ecuación. No quiero regresar. Tengo yo que una mol de glucosa produce 2 moles de etanol. ¿De dónde saco esa información? Pues de los coeficientes que están al lado del compuesto. Lo que no se escribe es un 1. Entonces aquí está un 1. Una mol de glucosa se va a descomponer para generar 2 moles de etanol. Regreso. Entonces, como yo quiero sacar la cantidad de gramos de etanol, entonces los moles de etanol van a ir arriba. Y abajo voy a poner lo que quiero eliminar. Una mol de etanol con 2 moles de etanol. Esa es la reacción. Ahí saqué los números.
Y entonces arriba me van a quedar solamente una mol de el alcohol. Perdón, de la glucosa, que es lo que quiero, ¿no? Parto del alcohol y quiero glucosa. Y una mol de glucosa son 180.2. Ahora, ¿de dónde saco yo ese 180? Pues serían 16 del oxígeno por 6, 12 hidrógenos y 12.6 me da 182.2 gramos. Los moles con los moles los voy a eliminar, moles con moles, y se necesitarían 14.7 gramos de glucosa, descomponerla, para obtener yo 750 gramos de etanol. Ahora, ¿cómo lo puedo pasar a mililitros? Pues utilizando la densidad para saber cuántos mililitros se generarían en el proceso químico de descomposición de la glucosa para producir cierta cantidad de etanol. Si estuviera en una planta que se produce etanol, y yo quisiera saber cuánta carga tengo que agregar, cuánto tengo que poner de materia prima en el proceso, pues yo tendría que tener la reacción química. Y a partir de la reacción química, entonces yo puedo, si me está pidiendo el cliente cuántas toneladas o cuánto necesita de etanol, pues entonces tendría que interpretar esta reacción, ¿no? Entonces, para que yo produzca 750 gramos de etanol, yo tendría que agregar 14.7 gramos de glucosa en el proceso. Lo demás, pues es como todas las eficiencias en las máquinas, también las eficiencias en el rendimiento de reacción no son al 100%. ¿Qué quiere decir? Que si entra los 750 gramos si yo quiero producir 750 gramos de etanol, no quiere decir que voy a agregar 750 gramos de glucosa. Es un proceso igual que en las máquinas térmicas, igual que en cualquier máquina, pues hay pérdidas. En este caso, también en la reacción. Además, en la reacción de descomposición de la glucosa estaba otro producto. ¿Cuál es el otro producto? Pues el gas, el dióxido de carbono. No sé si haya duda en estos dos puntos. ¿Dudas? Pasamos al siguiente. No, creo que no. Gracias, Jesús. Nos dice que cuántos gramos de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, cuando se hace reaccionar la glucosa y se descompone, pues aparte de producir etanol, ahí tienen el resto de glucosa que no se aprovecha como etanol, pues se va en forma de gas. Y el gas dice que se forma, cuántos gramos de CO2 se forman cuando se producen 750 gramos de etanol. Si yo tengo 750 gramos de etanol, igual una mol de etanol, tengo que sumar la masa molar. Tendría 2 carbonos, 12.6, tendría 6 hidrógenos, 6, y tendría un oxígeno, que es 16. ¿Dónde encuentro estos datos? Pues los encuentro en la tabla, la masa molar. Es la que viene en la parte de abajo del símbolo y viene con decimales. Esta masa molar se sacó con los isótopos que tienen los elementos. Se hizo una suma y experimentalmente se obtuvo la masa de cada uno de los elementos que vienen en la tabla periódica. Entonces ahora regreso a la reacción. Quiero la relación etanol, el etanol es este compuesto. Los alcoholes, acuérdense que tienen como terminación en su fórmula OH. Cuando tú tienes un compuesto que termina en OH, significa que tú tienes un alcohol. El alcohol, el grupo del alcohol, es un oxígeno con una H. Entonces, este es el alcohol. Es alcohol CO2. Entonces, regreso. Voy a otro lado. Ya me fui, perdón. Regreso a la fórmula y quiero la relación alcohol, el alcohol es este, con el dióxido de carbono. Aquí tengo 2 moles de carbón, tengo una mol de la glucosa, produce 2 moles de alcohol y produce aparte 2 moles de dióxido de carbono, que es este gas que se encuentra aquí. Entonces, por eso aquí yo tengo un 2. Quiero eliminar los moles con los moles de alcohol. Moles de alcohol con moles de alcohol. Y arriba coloco lo que yo quiero conservar. En este caso, yo quiero saber cuántos moles de CO2 se forman cuando se produce esa cantidad de alcohol. Entonces, aquí tendría yo una mol de CO2
tengo una mol de CO2. ¿De dónde saco el 44? Pues lo saco justamente de la suma, serían 16 más el carbono, y son 44. Gramos con gramos, moles con moles, moles con moles, y al final tendría aparte en forma de gas 716 gramos de dióxido de carbono. También cuando yo obtengo 750 gramos de alcohol, también se va a formar como producto de la reacción de descomposición, también se va a formar ese compuesto en forma de gas. No sé si hay alguna pregunta. No, maestra, hasta aquí todo claro. Gracias. Damos tiempo para que lo anoten. Si alguien se quedó en la diapositiva anterior, con gusto le regresamos. Perdón, regresamos a otro ejercicio. Nada más quito la respuesta porque la tengo ahí en la misma. Pues creo que ya viene aquí, era la misma. Vamos a quitarla. Este sería el último del día de hoy. Aquí dice que se considere la combustión del butano. El butano es un gas que tiene la fórmula carbono 4 o hidrógeno 10. Va a reaccionar con el oxígeno. Acuérdense que las reacciones de combustión interviene oxígeno y va a generar un gas que se llama dióxido de carbono, igual que el anterior, y aparte va a generar en forma líquida agua. En una reacción en particular se hicieron reaccionar 5 moles de metano con un exceso de oxígeno, quiere decir que va en mayor proporción el oxígeno, es el reactivo en exceso. Y dice que calcule el número de moles de dióxido de carbono formado.
¿Ya obtuvieron la respuesta? Pues está muy fácil. Nos dice que partimos de 0.5 moles del butano C4, H10. La relación butano-CO2, tendría 4 moles de butano, producen 8 moles de dióxido de carbono, sería 2 y sería 8. Esos serían los coeficientes estequiométricos. Entonces regresamos. Ay, perdón, aquí tiene 2 por 2, 4. Ahí está mal. 4 moles de butano. A ver, vamos a revisar la... Serían 8 carbonos, 2 por 4, 8. Y 8 carbonos, oxígenos 13, 8, 9, 10. 16, 26, 3 por 2, 26, hidrógenos 10. 10 hidrógenos. Oh, aquí es un 2. Entonces aquí yo estoy mal. Aquí sería un 2. 2 moles de butano producen 8 de CO2. ¿De dónde saco este 2? Este 2 es el de aquí. Este que estoy marcando en amarillo. Y este 8 es el de aquí. Entonces aquí tiene un 2 y tiene un 8. Entonces multiplico, elimino los moles con los moles, y entonces me quedaría 8 por 5, 40, entre 2 me quedarían 20. 20 moles de CO2, ¿cierto o no? Sí, maestra. Maestra. Sí, maestra. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, maestra, todo bien. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla para tomar lista. Me está abriendo. Estamos a 16 de julio. Alejandro Guerra Guevara. La maestra presente. Arturo Saucillo Castillo. Carmen Ruiz Cuatzo. Presente, maestra. Francisco Daniel Ojeda Rivas. Presente. Héctor Villanueva Zagat. Presente. Ismael Castañón Arbizu. Presente, maestra. Itzel Guillén Fernández. Presente, maestra. José Jesús Tamayo Hernández. Presente. Jorge Eduardo Guerrero Montes. Presente, maestra. José Antonio Núñez Mondragón. Presente, maestra. Josué Mondragón Huerta. Presente, maestra. Saúl Pérez Martínez. Presente, maestra. Víctor Ramírez Tapia. Presente, maestra. Osvaldo Elías Armenta. Presente, maestra. Luis Ángel Fonseca. Presente. Pues entonces sería todo por el día de hoy. El lunes le toca a usted el último tema, que es el de filtración, Elías. Sí, maestra, sí, ahorita se me puede dar un minutito para preguntarle unas dudas, por Sí, favor. claro. Gracias. También les envió la tarea, les aviso si ya les envió la tarea de este tema, para que le vayan avanzando también el fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana y me quedo con Elías. Que les vaya muy bien. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días.